Muy bien, amigos, aquí estamos en el aire de Radio La 1035, FM 89.1 MHz de la ciudad de Campana. Es un placer, sin ninguna duda para nosotros, el tenerlo vía línea telefónica al queridísimo Víctor Hugo Morales, una persona que nosotros admiramos, estimamos muchísimo, y es sinceramente un verdadero placer el tenerlo aquí con nosotros y para que pueda dialogar aquí por nosotros, por nuestra radio, por nuestra FM comunitaria, la 1035. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Bienvenido, gracias por tener esta diferencia con nosotros. ¿Qué tal, muchachos? Es un gusto. Denle nomás para adelante. Un saludo a la gente de Campana. Aquí estamos, también lo vamos a ir sumando al querido Martín Arrizabalaga, una persona que también colabora con nosotros, un buen amigo con el cual estudiamos juntos y también admira muchísimo su trabajo. Tincho, ¿estás en línea? ¿Podés saludarlo al querido Víctor Hugo? Bueno, buenos días Esteban, buenos días Víctor Hugo, la verdad, súper agradecidos, un placer pero muy profundo. Somos los dos, coincido me parece con vos Esteban, profundos admiradores de Víctor Hugo, y bueno, en este momento la verdad que hay una mezcla de emoción, de nervios y de mucho agradecimiento hacia la gran persona que es Víctor Hugo. Yo les agradezco muchísimo. De entrada nomás me levantaron el ánimo. El día ya es un poco mejor gracias a ustedes. Pregunten nomás lo que quieran, muchachos. Querido Víctor Hugo, primero queríamos comentarles que nosotros en el año 2010 fuimos protagonistas del episodio Los Locos de la Azotea en su edición Deportes. En aquel entonces el querido Liberty condujo ese documental donde usted estuvo como entrevistado y se mostraba una historia de unos locos de la azotea que iban en bicicleta con una antenita para relatar un partido de fútbol de nuestro querido Villa Dálmine, y bueno, esos locos de la azotea éramos nosotros, y simplemente dialogar con usted y comentarle, ¿no?, de lo que fue de significativo ese episodio, esa proyección y su presencia para con nuestra vida, porque no ha cambiado rotundamente. Pasamos de ser una radio comunitaria de uno de los barrios más humildes de la ciudad de Campana, pasamos a ser unos trabajadores de reciclar residuos en el basural de Campana a poder volver a dedicarnos a esta profesión. Así que sinceramente quería mencionárselo y obviamente por ahí indirectamente su presencia y todo ese armado que fue a través de la gente de Canal Encuentro no ha cambiado a nosotros, no ha modificado la vida enormemente. Yo me alegro que la derivación haya sido tan positiva. Tengo un vago recuerdo del episodio, pero que me comenten esto naturalmente me hace sentir un poco más útil todavía. Así que estamos a buenas, me alegro mucho. Yo tengo muy buena disposición como corresponde con los colegas, de ahí que estemos hablando ahora, los sábados, que es un día bastante libre. De todas maneras se me va en encuentros de esta naturaleza, porque yo siento que los periodistas, cuando somos convocados para algo, también tenemos que dar la respuesta, porque nosotros vivimos pidiendo nota, empujando cosas que son quizás una molestia para otras personas, así que tenemos que tener la mejor actitud frente a cada colega que nos pide algo. Y ahí estamos, para lo que gusta el mandar. Sin duda. Martín, ¿querías consultarle algo al querido Víctor Hugo? No, se me venía a la cabeza enseguida la emoción de Víctor Hugo con el relato del gol del Diego en el 86, y siento, no sé si es comparable, no sé, me lo podrá decir Víctor Hugo, pero siento una emoción bastante parecida en este momento. Estos encuentros son siempre gratificantes para ustedes, porque quizás les tomo de sorpresa que sea tan fácil que podamos charlar desde algunos lugares del resto del país. Se ve a los protagonistas más conocidos del periodismo de la capital como que qué va a dar bolilla, y yo de este lado estoy con la gratificación que significa que gente joven estime mi laburo y lo ponga por lo alto y me haga sentir todo ese afecto. Así que esa ida y vuelta siempre es muy gratificante, cuando de un lado y de otro hay tanta buena voluntad y tanto deseo de construir un mundo un poquitito mejor a través de los afectos. Sin ninguna duda. Querido Víctor Hugo, ¿qué significó llegar con el proyecto Relatores a
a la Radio Nacional. Muy interesante, sobre todo para los muchachos. Ustedes saben cómo es la historia. Todos fuimos echados, ellos un poco por ser mis amigos de la radio donde yo trabajaba hasta hace 4 o 5 años. No les daban trabajo porque el hecho de haber estado tanto tiempo conmigo les daba una marca negativa, y aunque todos son muy buenos profesionales, no podían insertarse, y a los meses de aquello pensaron en establecer una plataforma como la que se conoce a través de los celulares, empezaron a armar una cooperativa, y un buen día me dijeron si yo los apoyaba con algún relato, y por supuesto les dije que sí, lo haría toda mi vida mientras esté en condiciones de relatar. O sea que soy una persona un poco marginal dentro de la cooperativa, y no tanto porque naturalmente soy un poco líder de toda esa muchachada que creció conmigo. Pasamos por distintas radios, la 750, la 740, la 530, la Radio Provincia de Buenos Aires, y muchas radios del resto del país que tomaban la plataforma. Y en determinado momento lo llaman a APO, de Radio Nacional, para un programa que se presta muchísimo, que es deporte y cultura, todo con afecto. Y charlando Alejandro con el actual director, con Lezica, le dice, ¿por qué no charlas con la gente de Relatores? Él mismo integra Relatores. Y ahí nació un contacto. Yo nunca he tenido ninguna conversación, los muchachos saben que cuentan conmigo. Un buen día me dijeron que tenían este acuerdo con Radio Nacional, que si les relataba algún partido, lo hice la semana pasada, y lo voy a hacer ahora el miércoles con un partido de River, y cada vez que me llamen, mientras yo tenga todavía cuerdas vocales afines con las exigencias del relato, a ellos por supuesto les voy a decir que sí. Por otra parte, prolonga un poco, a una edad importante ya, mi tarea de relator, o sea que algo que amo tanto no se muere, no se queda ahí en el camino, sino que siempre tengo por delante algún relato, y eso, pensado en términos de futuro, a esta edad, es muy valioso. En muchas oportunidades usted, Víctor Hugo, ha manifestado que por ahí la charla futbolera lo ha agobiado, ¿no? Un poco. Sí, he roto con eso. De verdad que no estoy informado del fino de lo que pasa en el deporte, para dónde van los jugadores, qué pasa en los clubes. Me estoy alejando un poco por eso, por un cierto cansancio de la repetición de ciertas frustraciones que se daban en el mundo de la organización del fútbol, y que, como en la mayoría de los casos, cuando se lucha contra determinados poderes, uno va descubriendo que son invencibles, y a veces se harta y se cansa. En consecuencia, lo que hago cuando me llaman los muchachos, cuando me invitan, es relatar. Relatar me parece todavía una cosa muy divertida, un desafío estupendo a mis cuerdas vocales, a mi intelecto, a mi pasión por la radio, mucho más todavía que la pasión que pueda tener por el fútbol, y entonces sigo despuntando el vicio de relatar de vez en cuando, cada 7 días, 8 días, 10 días, cuando los muchachos me convoquen, voy a estar ahí en Radio Nacional. Como es en Relatores, nosotros tenemos al querido Néstor Sendra, que fue profesor nuestro en la escuela Éter, y también tenemos al querido Martín Ripari, un buen amigo, hombre que relató fútbol del ascenso, y nos conocemos por supuesto de compartir cancha en el ascenso, así que son dos muy buenos amigos que están a su lado, querido Víctor Hugo. Sí, son dos personas que yo estimo muchísimo, pero muchísimo. Néstor Sendra es un gran señor, ustedes lo habrán podido aquilatar, un verdadero maestro. Creo que hay quienes relatan muy bien y hay quienes, además de relatar bien, podrían enseñar muy bien, y Néstor es uno de ellos. Y Martín es un amigo de muchos años, un tipo muy querido. La relación humana, si bien tiene la poca frecuencia de la vida en grandes ciudades, está siempre intacta, y en Relatores, mientras estábamos en la radio de las Madres, haciendo desde allí las transmisiones, nos veíamos todos los domingos. Ahora eso se cortó por la pandemia y demás, pero es un gran tipo y un gran amigo. Sin duda. Martín. Sí, Esteban, estoy acá. Entre casi llegando a las lágrimas, pero me estoy conteniendo.
Quería preguntarle a Víctor Hugo cómo fue su infancia ahí en Cardona, en Uruguay. Infancia de pueblo chico, con mucho deporte, con muchos amigos, con mucha libertad. Humilde en la condición económica, pero sin hambre y con la ropita necesaria para ponerme, con padres empleados públicos, con mucha contención del Estado en la educación y en la salud, plaza de deportes todo el tiempo, buscando en sueños de realizarme en alguna actividad, el liceo, el estudio, los profesores, los maestros, los compañeros, una vida sumamente entretenida, muy querida. Tengo buena relación con mi niñez y mi preadolescencia. Y Víctor Hugo, usted llega a principios de la década del 80 aquí en la Argentina para relatar la campaña de Boca, ¿verdad? No, yo llego para relatar. Sucede que la campaña de Boca empieza a ser muy importante y la mayoría de los domingos, los compañeros míos de Sport 80, que era quienes me habían convocado, decidían transmitir a Boca, porque el Gordo Muñoz tenía como lógico líder de las transmisiones que transmitir los partidos que uno elige por periodismo, no por conveniencia. Entonces, si Argentinos Juniors estaba primero en la tabla, por dar un ejemplo, o Ferro, claro, y él que estaba obligado a transmitir ese partido. Y nosotros nos escapábamos buscando oyentes para el lado de Boca y de River, pero resulta que en Boca estaba Maradona y Boca iba líder permanentemente. Entonces, entre que le disparábamos a Muñoz para poder cosechar audiencia, y entre que Boca iba puntero, la mayoría de las transmisiones fueron de Boca, pero el propósito no fue seguir la campaña de Boca de ninguna manera. Pero pareció en algún sentido que sí, porque fueron muchos los partidos de Boca que transmitimos. Querido Víctor Hugo, en ese 80, ¿le tocó relatar en una ocasión a Racing en la vieja B? En el 84 yo seguí la campaña de Racing, transmití la B porque Racing había descendido y transmití todo un campeonato de la B. El otro día me trajeron una camiseta de Deportivo Morón, de un día que Morón le ganó al Boys 2-0, y ellos me cuentan que yo estuve allí, que relaté, y bueno, yo no tengo ni idea de haberlo hecho. Y me mandaron la camiseta. Cuando me la trajeron empecé a hilvanar alguna cosa. Ustedes saben que buscar en la memoria es como ir por un túnel muy oscuro con una linterna. Alumbra uno un poquito. Y por ahí apareció algo de ese partido. Pero en realidad lo que me recordó fue el concepto que tengo del 84, que fue maravilloso, porque ir por distintas canchas a distintos lugares del conurbano particularmente, seguir de cerca mucho de la campaña de Racing, me provocó una gran felicidad profesional y también me abrió las puertas a un público que quizás no estaba acostumbrado a que los relatores de la primera división se ocuparan también del fútbol de la B. Así que fue muy gratificante ese año 84. Nuestra pregunta venía porque aquí en Campana, el año 1985, tenemos el grato recuerdo del Racing que continuaba en la vieja B, que en ese fin del 85 consigue el ascenso nuevamente a primera, y bueno, se enfrenta con nuestro equipo, el de nuestra ciudad, Villa Dálmine, el cual nuestra escuadra violeta le gana a Racing 3-1. Y siempre quedamos con esa duda, ¿no? Aquellos que tenemos 30 años, que no lo pudimos ver, quedamos con esa duda. Víctor Hugo ha venido a Campana a relatar aquel partido, pero bueno, quedaremos seguramente con esa incógnita, pero sinceramente... A mí me da la impresión que no, porque Campana es una ciudad que yo siempre he tenido una referencia. Yo era amigo a distancia de Juan Ramón, el magnífico cantante. Sí, sí. Como yo tenía programas musicales en Radio Colonia, y le pasaba mucho porque me gustaba, lo admiraba, en algún momento empezamos a cartearnos. Recuerdo que él me mandó hasta postales, algunos viajes que había hecho. Tengo todavía en algún lugar, en algún cajón, una postal que me mandó desde Benidorm, que había ido a un festival.
Y entonces ahí, sabiendo yo que él era de esa ciudad, ya tenía una referencia afectuosa. Pero además, en los primeros años que estuve aquí, no podría precisar si fue 82, 83, no sé si fue el Rotary o no, era una gente que estaba en el mundo de la radio por onda corta. Y me llevaron, me invitaron especialmente, hicieron una cena, yo no quiero exagerar, pero me parece que era una especie de homenaje que me hacían. Y también tengo el recuerdo de esa calidez, de haber hablado, de haber sido aplaudido por la gente. Para siempre me quedó Campana en un lugar especial de mi recuerdo. O sea que si yo hubiese ido a transmitir el partido con Racing, tendría que tener una referencia más directa y no la tengo. Claro, sin duda, sin duda. Martín. Esteban, bueno, que preguntarle, nosotros seguramente los dos, por lo menos en mi caso, yo soy locutor y bueno, después estudié un poco de comunicación, pero mi infancia, y podría decir, bueno, hasta el día de hoy que lo sigo a Víctor Hugo en donde está, pero es un referente y es el referente, es el máximo referente que tengo en mi caso, y quería preguntarle cómo comenzás, Víctor Hugo, en la labor, en la radio. Por eso empiezo más que nada como locutor. Esa es mi primera profesión. Había hecho algunos aprontes en una red de parlantes que había en mi pueblo chico. En el año 64 me tengo que ir a estudiar abogacía a Colonia, 100 kilómetros de mi pueblo natal, frente a Buenos Aires. Empiezo una etapa de mi vida muy importante porque al mes de haber llegado. Yo llegué el 15 de marzo de ese año y el 20 de abril fui a pedir trabajo a Radio Colonia como locutor, con ese único antecedente de los parlantes de mi pueblo. Y tuve la fortuna de que estuvieran allí los dueños de la radio, me tomaron una prueba, nunca iban ellos, y ese día estaban. Esos son golpes de fortuna. Y me tomaron una prueba, les gustó, y empecé como aprendiz locutor, después como locutor, después informativista, después programas propios de música, después algún contrato publicitario para hacer publicidad especial dentro del programa, después un acuerdo con la RCA Víctor, de ahí venía la amistad con Juan Ramón, porque tenía un programa de 0 a 3 de la mañana que era, parece ser, escuchadísimo, y después 2 años más tarde, 2 años y pico más tarde, la radio es comprada por el dueño de Crónica, Héctor Ricardo García, y en una gestión que hizo una amiga, le pedí que me tomara prueba de relator deportivo, aceptó y le convenció esa prueba y ahí empecé también a relatar fútbol en la radio, y después todo lo que se conoce. Sin ninguna duda. ¿No recuerda por ahí, Víctor Hugo, cuál fue su primer partido? Entero mi primer partido, porque había relatado pequeños tramos de partidos preliminares antes de la transmisión principal de Radio Colonia. El primero que de principio a fin relaté es el 1 de noviembre de 1966. Juegan la selección juvenil argentina que dirigía Miguel Igno Mirielo con Nacional de Montevideo. Ya. Preliminar del partido que después relataban el relator titular del equipo, que era Juan Carlos Rousselot, con Enzo Ardigó, Flamengo y la selección A de la Argentina. A mí me tocó debutar con Dante Panzeri como comentarista, entonces es un hecho muy emocionante para mí. Sin duda. Sí, Martín. No, bueno, después luego te fuiste a Montevideo, Víctor Hugo, a trabajar y estuviste allí hasta el año 1981, año en que, bueno, tuvimos la suerte de recibirte en nuestro país. ¿Cómo se dio o qué acontecimientos sucedieron para que termines desembarcando de este lado de las costas del Río de la Plata? Y un poco el viejo apego que yo tenía, la admiración por Buenos Aires,
había empezado mi carrera en función de Buenos Aires, porque Radio Colonia es una emisora uruguaya, pero transmite fundamentalmente para la Argentina. Alguna situación personal, de esas que siempre aparecen, en la cuestión política podría decirse, había una dictadura muy severa con la que no tenía una buena relación, me habían llamado en muchas ocasiones por amonestaciones, etcétera, y me pasaban cosas que me hacían sospechar que efectivamente, como pude comprobar después, 40 años más tarde, por los archivos que tenían, pude saber que efectivamente lo que yo intuía en aquel momento era real. Y además coincidió que Adrián Paenza y Fernando Niembro me fueron a ver. Yo estaba preso por una cosa baladí, si se quiere, pero me tuvieron 27 días. Y fueron, y cuando me vieron preocupado por la situación, me preguntaron si vendría a relatar a la Argentina, y les dije que mañana mismo me voy. Empezaron aquí gestiones y al poco tiempo entusiasmaron al hombre, el productor, que hacía con ellos lo que ya era Sport 80. Bueno, la oferta va, duda viene, terminé aceptando venirme a Buenos Aires, lo cual fue una locura. Salió bien, pero fue una locura haberlo hecho. Y me vine efectivamente en el año 81. Querido Víctor Hugo, 100 años de la radio argentina, ¿cómo lo vivió, cómo lo sintió usted estando obviamente más activo que nunca? Con mucha gratitud. Más de la mitad de la vida de la radio es el tiempo que yo ya estuve en la radio. Yo tengo 55 años de radio. Es una marca, ¿no? Desde el año 64 hasta ahora, ¿cuántos años son? 55, ¿no? Sí. 56. Van a ser, en abril se cumplieron 56 años, no lo puedo creer. Porque yo empecé con 16 años. Y sí, 56 años, o sea, más que la mitad de mi vida está referida a esa radio que cumplió 100 años. La radio es imaginación, la del que habla y la del que escucha, es entretenimiento, es noticia, es información, es relación a distancia, muchas cosas que valoro. Para mí es mi vida misma. Y uno como referente que los tiene usted de la radio, nunca puede despegarse, más allá de que lo ve por televisión, no puede despegarlo, ¿no? de la radio, pero ¿qué es la televisión? ¿Qué significancia le lleva a Víctor Hugo la televisión comparada con la radio? Todo lo que a uno le permita manifestarse en esta profesión maravillosa que es el periodismo está bien. Es más tranquilo, más calmo, más gratificante, más coherente el mundo de la radio. Hace 56 años que yo tengo a fin de mes un sueldo. A veces humilde, en otras ocasiones muy alto, muy privilegiado, pero 56 años que nunca dejé de cobrar un salario. Es una cosa increíble, ¿no? Y uno puede hacerlo de alpargatas, puede ir con lo que sea, puede ir barbudo, puede ir despeinado, es más amable, es más fácil. La televisión es más exigente, hay que pilcharse, maquillarse, es más traumático, depende mucho más del rating, hay una obsesión que a uno mismo se le han trasladado. Yo he querido mantenerme al margen, pero ahora cuando termino algo de lo que hago periodísticamente en televisión, no puedo evitar pensar mucho más por los jefes de cada canal que por mí mismo, pero no dejo de pensar cuánto habrá sido el rating. Eso es muy mortificante, muy molesto, que tiene que ver el trabajo que uno ha hecho, la calidad de lo que ha hecho con la cantidad de gente, 100.000 o 110.000, ¿qué importa eso? Y sin embargo, eso es muy traumático. Y escribir me fascina. Escribir me fascina. Lo que sucede es que para hablar uno no tiene tanta exigencia. Ustedes me llaman y yo empiezo, sé que la oralidad me va a acompañar porque más o menos tengo los recursos, pero escribir exige un momento de inspiración, porque es 1000 veces más exigente, por el idioma que hay que manejar, por la calidad de lo que hay que decir, así que es un poco perturbador.
pero de los tres, el más amable, el más fácil para mí es la radio. Cuando uno consigue hacer algo en televisión que lo representa, yo ahora tengo una columna en C5N que sale casi como a mí me gustaría verla en tanto telespectador. Y eso me da mucha satisfacción, así que en el momento que yo termino la columna he sido feliz. Tan feliz como cuando hago el programa a la mañana, que son 4 horas sentado frente a un micrófono metiendo y metiendo. Y si escribo una nota y siento que me salió redonda, la felicidad también es inmensa. O sea que no es fácil determinar tajantemente cuál es el medio predilecto, pero más o menos he querido describir cuál es mi ligazón con cada uno de ellos. Pensaba Víctor Hugo y recordaba que por ahí indirectamente sin buscarlo, pero en la década del fin de 90, principio del 2000, cuando la TV seguía siendo de aire, la vieja VHF, usted estaba en el viejo Canal 7, en la TV pública, antes de ser TV pública, Canal 7, estaba en la mañana, me acuerdo, yo también me crié viéndolo en la mañana de Canal 7, haciendo un magazine, noticiero, cuando no existía eso en los otros canales, ¿no? de aire. Sí, el problema mío era que tengo los ojos muy achinados, muy chiquitos, y levantarme para hacer un programa que empezaba a las 7 de la mañana era muy complejo porque no se me veían directamente los ojos, así que fue duro porque me tenía que levantar como 2 horas antes, ponerme hielo en los ojos muchas veces para poder sacarme las bolsas que se me formaban por razones obvias como todo el mundo, pero además la parte física son ojos muy achinados, entonces yo tengo todavía complejo con eso, pero una cosa es laburar a la tarde o a la noche y otra es hacerlo a la mañana, que todo el mundo tiene cara de dormido. Era una lucha difícil, eso como anécdota, pero era muy lindo hacer el programa, lo pasé muy bien esos años. Sin duda. Y querido Víctor Hugo, ¿cuándo por ahí en su carrera comenzó esa lucha contra el magnate monopólico, digamos, que se cree casi dueño del país entero? ¿Cuándo empezó esa lucha en su carrera? Se remonta en reportajes que me hacían al año 87, es decir, lo más atrás en el tiempo que encontré alguna referencia a los multimedios es del año 87, una nota que me hicieron en Página 12, en algún libro mío, eso consta, hay un libro que se llama Textualidades, en el que pongo muchas cosas de esos procesos de mi vida. Así que te diría que ya ahí podíamos encontrar algo de los multimedios, de lo inconveniente que eran, porque iban a concentrar la información, decía en la nota, iba a salir perdiendo el oyente, el telespectador, porque en vez de haber 3, 4 medios distintos, con matices, todos iban a tener que pensar lo mismo. Hablaba ya de esta concentración, te diría que es increíble cuando leo eso, porque efectivamente es lo que sucedió, y decía que también era inconveniente para los profesionales, porque 4 medios necesitan 4 planteles de trabajo. Un multimedio hace que el que trabaja en radio también haga un programita en televisión, escriba alguna nota en el diario, entonces te dan menos de lo que correspondería por cada uno de esos trabajos, pero te hacen un pack, un conjunto de bienes que hace que si vos ibas a ganar en tu trabajo 80, en la suma de los 3 trabajos ganás 110. Eso es bueno para este profesional, pero es muy malo para la profesión, porque hay 2 personas que no trabajan, que no están llamadas por el multimedio. Y también he tenido razón en eso, aunque los que están en los multimedios, las grandes figuras hacen mucha diferencia, pero no el común de los trabajadores. No hay tanto trabajo, creo que se entiende lo que digo. Y después la lucha brava empieza en el año 92, cuando esos se quedan con el fútbol, y yo empiezo a ver todas las mafiosidades que cometen, en cómo roban a los clubes,
en cómo se van quedando con canales de televisión en todo el país, con el dinero del fútbol, en cómo protegen a los dirigentes que les votan lo que a ellos les conviene, y cómo hostigan a algún dirigente que después ya por miedo se fueron perdiendo de vista, dirigentes que podían ser confrontativos, la protección a Grondona porque le servía, la corrupción que empezó a registrarse en el fútbol, la violencia que empezó a ser protegida porque los barras bravas tenían que ver con los dirigentes y los dirigentes tenían que darle el negocio a Clarín. Todo eso me provocaba un inmenso repudio, y te diría que en el año 92, 93, 94 ya había un combate desde mi modestísimo lugar. Yo tengo un cuchillo de madera para pelear contra los tanques de guerra de ellos. Lo hago a conciencia, lo hago porque me sale del alma, lo hago por rebeldía, lo hago porque siempre el poder, cuando se lleva todo por delante, y esto normalmente sucede, me tiene en contra, o por lo menos nunca a favor. Entonces, te diría que desde esa época viene todo esto que, bueno, ya es bastante conocido. Martín, sí. No, bueno, se me vienen a la cabeza muchas cosas, bueno, varios libros que Víctor Hugo ha dedicado a todas estas cuestiones, y también aquel momento en enero del año 2016, cuando a Víctor Hugo, cuando te sacan de Continental prácticamente en el aire, se estaba escuchando ese día, y después se gestó una movilización en Plaza de Mayo, no sé si seguramente la recordás. Bueno, tuve el placer de estar presente en ese día. No te puedo ¿Cómo creer. fueron los primeros? Sí. Qué bueno, qué bueno. Es que tengo de ese día un recuerdo. Es perturbador también, porque uno no nació para eso. Yo no soy un hombre de la política. Es decir, semejante convocatoria había como 30.000 personas. Sí. Para un periodista que echaron de una radio. Pero por supuesto que había un trasfondo muy particular de querer defender ciertos valores de la democracia. Eran los primeros pasos que daba un gobierno que después fue terrorífico, que hizo un verdadero desastre con todos los valores positivos que hay en la vida en sus 4 años, y probablemente también el hecho se convirtió en algo político, porque si no se puede entender que fuera tanta gente. Vos recordarás que fue un episodio insólito, y es perturbador porque yo no pensé que esto podía pasarme, y de verdad que no estaba cómodo. Ciertamente yo hubiera preferido seguir tranquilo en la radio donde estaba, haciendo mis cosas, y que no hubiera sucedido eso. Pero no lo pude parar porque inmediatamente hubo una actitud también de sectores políticos de lo que había sido el gobierno anterior, que se sentía muy golpeado con lo que estaba sucediendo, y que sabían que como yo en líneas generales tenía una visión positiva de ese gobierno, sentían que estaban tocando a alguien que ellos estimaban, no como militante, porque de ninguna manera lo soy, pero sí como periodista que hacía conjugar sus valores con lo que el gobierno de entonces propugnaba. Y se gestó una cosa muy fuerte, es inolvidable. Por ahí tengo un álbum de fotos muy, pero muy bueno, hecho por un amigo que se llama Gastón Quagliariello. Si un día pasaran por acá y los recibiera en mi casa, se asombrarían de lo que es ese álbum. Y de vez en cuando le echo un vistazo, porque es como una caricia al alma recordar el episodio. Sí, fue una cosa muy grande para mi vida. Martín. No, bueno, realmente fue un momento muy duro, me imagino, para vos, Víctor Hugo, y bueno, las personas que te seguíamos, y muchas personas también que comenzábamos a vivir la etapa del gobierno de Cambiemos, estábamos muy atentos a todo lo que comenzaba a suceder en ese entonces, porque en simultáneo se daban despidos en el sector público, empezaban a pasar las cosas muy de golpe, y estábamos un tanto desconcertados, y perderte a vos en un medio de comunicación alumbrando todos los días
y enseñándonos un poco el camino, realmente era tremendo. Y bueno, por suerte al poco tiempo te recuperamos y pudimos volver a escucharte. Sí, hubo un golpe de suerte, una radio muy pequeña en ese momento, todavía es una radio modesta, aunque ocupa hoy día un lugar muy interesante en la radiotelefonía de la capital. No tiene ni nombre, marca su nombre con el lugar donde está en el dial, cosa extraña. Y pasaron 2 meses, enero, todo, febrero íntegro, y en determinado momento de marzo, es decir, 2 meses después, cuando yo pensé que se había terminado mi carrera, por lo menos en los términos en los que estaba hasta enero de ese 2016, y vino a verme esta gente, y abrieron una puerta, hicimos un acuerdo, naturalmente mucho más modesto que en otras épocas, es decir, mi cotización profesional no se compadece en ese momento con lo que yo había vivido. Era una situación de mucho privilegio, eran muchos años en la misma radio, tenía 2 tipos de programa. La verdad es que estaba acostumbrado a ganar lo que puede llamarse una pequeña fortuna, y de pronto pasaba a ganar lo que un laburante con ciertos privilegios, pero y ese cambio no me molestó para nada, porque han sido estos años muy buenos, muy felices. Yo estoy muy agradecido a esta radio. Más he tenido ofertas de alguna otra emisora, ahora una vez más para el año que viene, radio muy importante, con mucho dinero, con relación que yo tengo con sus... Y la verdad es que me preferí quedarme en la radio donde estoy. Estoy bien con mi cabeza, estoy bien con mi corazón y con mi sentido de la gratitud. No los dejaría, me tendrían que empujar ellos para que me fuera, porque uno de los valores, de los principios más sagrados que hay en mi vida es el de la gratitud. Y detesto, creo, más a los ingratos que a los infames. Entonces, en función de eso, estoy en esta radio, porque lo he pasado muy bien. Así que en lo humano fue un cambio muy positivo. Y en lo profesional no sentí el impacto, porque rápidamente, aunque costaba enganchar la radio, etcétera, por lo menos en Capital, en Gran Buenos Aires, la gente que me había seguido en la otra emisora se fue pasando, se sumaron otros, y pasó una cosa increíble, que según esas mediciones que hace Ibope de la radio, que son mucho menos traumáticas que la televisión, pero se hacen, nosotros habíamos pasado a tener, es insólito, es increíble lo que pasó, 5 veces la audiencia de la radio donde yo estaba antes, pero no claro. Solo mi programa, sino la propia programación de la radio a la que yo me incorporé. Ese es un golpe de suerte que no lo puedo creer, y me hace muy feliz poderlo contar. Nosotros lo disfrutamos toda la mañana, querido Víctor Hugo, más allá de que tenemos nuestro medio comunitario, laburando acá en nuestra radio, pero tenemos la posibilidad de bajar el volumen del retorno acá en el estudio y escucharlos en la mañana y en las 7:50. Eso es un halago. No hay nada más lindo que lo que viene de los profesionales, porque son los que entienden. Cuando yo siento que alguien de la profesión me dice algo que descubre una cierta admiración por mi trabajo, esa opinión vale mucho más todavía que la del oyente común, porque es la de alguien que conoce los secretos y las exigencias y los valores de la profesión. Así que yo me siento muy a buenas cuando me dicen esto. Naturalmente soy un buen profesional, son muchos años de aprendizaje, de un aprendizaje muy consciente, porque yo soy respetuoso de mi tarea hasta para un reportaje como este, en el que quiero dar lo mejor de mí. Y así, en ese crecimiento que me impuse y demás, por supuesto que el resultado no puede ser otro que un profesional correcto, etcétera. Algunos exageran y te entregan algunos mimos como este de ustedes, otros no lo tienen tan en cuenta y les parece que es un profesional común y corriente,
pero entre todo yo estoy seguro de que hay un respeto por mi vida profesional, y eso me lo he ganado en la medida en que, desde el punto de vista no de lo que pienso, sino de cómo hago las cosas, me he ganado un respeto de la profesión. Para mí eso vale oro. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Querido Víctor Hugo, quería contarle que aquí en la ciudad de Campana estamos a 80 kilómetros al norte de la capital federal. Hermosa ciudad. La única pena que tenemos aquí, que tenemos a los Roca, ¿no? Dueño de un poderío importante, que también son casi dueños de nuestra ciudad. Se dan esas cosas. A ustedes eso, a la gente de Avellaneda les toca Vicentín. Hay lugares que se fortifican en su crecimiento por la presencia de determinadas empresas. La empresa está allí porque en algún momento le convino, pero al pueblo le viene muy bien porque tiene un trabajo, la gente se va menos, hay una buena relación. Lo que sucede es que hay mucha diferencia, mucha distancia en el capitalismo entre lo que los empresarios logran y los trabajadores aportan. Pero en líneas generales se va construyendo un poder muy grande que toca toda la vida, toca a los jueces del pago, toca a los políticos, toca a las ONG que se forman, pasan a estar en todo, y es un poder que se te viene muy encima, y como te dije antes, cualquier forma de poder que ya no se gobierna a sí mismo, porque cualquier tipo de importante gerente, capo de determinada empresa, por serlo, ya tiene formas de poder que se escapan a lo que éticamente fue el origen de la empresa. Y entre todos van conformando un poder que derrumba todo a su paso. Y contra eso, naturalmente, uno siempre termina luchando cuando tiene determinados principios. En el propósito que ellos han tenido de, por ejemplo, ahora en la pandemia, echar gente, es muy cruel, porque tienen demasiado. No puede ser que no les dé pena que una persona se vaya para su casa con el dolor de abrir la puerta de su casa y en la mirada la mujer, si se trata del hombre que llega, o el hombre cuando llega a la mujer, si es la mujer la que trabaja allí, en la mirada te esté diciendo de una situación tan desgraciada como perder el trabajo, que a veces es perderlo todo, porque el trabajo es la dignidad, es el salario, es la certeza que vos tenés de ayudar a tus hijos, y vos provocarle daño a alguien que estuvo, aunque sea clavando algo durante horas, buena parte de su vida, años de su vida, por un sueldo que nunca le va a permitir definitivamente saltar de una clase a la otra, mantenerse ahí en lo que llamamos la clase media baja en líneas generales, y vos quitarle lo poco que tiene, porque los números de un mes de pandemia no te cierran, es un acto de crueldad muy grande, muy pero muy grande. Y así también es un poco el resorte del capitalismo, números, siempre números, estadísticas, fichas, papeles donde aparecen nombres y van tachando. Por eso tengo mucho más aprecio por las pymes más chicas, las pymes de 20, 30 trabajadores, a mí me provocan, o los lugares más 200, 300 trabajadores, pero esos otros lugares tan grandes, el hombre se convierte en un número, y eso es bravo como condicionante de la vida. Martín, ya vamos haciéndole las últimas consultas al querido Víctor Hugo, así lo liberamos para que él disfrute de su sábado de descanso mientras está lloviendo torrencialmente aquí en la ciudad de Campana. Acá por Caballito también está lloviendo de una manera incesante. Víctor Hugo, la están rompiendo con Batalla Cultural, el C5, ahí los martes a las 11 de la noche con Fernando Borroni, con Sofía Caram, con el profe Romero. ¿Cómo lo viven ustedes? Dos cosas. No es un éxito, porque es un programa a las 11 de la noche, que tiene una audiencia, te diría, bastante inferior a La Columna,
y cumple una función muy interesante, pero me parece que no redondea esa expectativa de que sea un golazo. Pero en cambio me da mucha satisfacción profesional como ha salido. Tenía miedos, pero es indudablemente un buen programa, es un buen producto. Tiene ritmo, tiene notas, tiene opinión, tiene buen equipo detrás, tiene un buen aspecto en lo visual. Yo estoy muy contento con el programa. Lo haría así me viesen 10 personas, a mí no me importaría. Pero para el canal no sé si cubre plenamente las expectativas que tenían. Hay un programa que se hace en América, un periodista que se llama Babi Echecopar, que concentra muchísima audiencia. A mí en lo personal no me aflige porque evidentemente son telespectadores de muy distinta conformación, pero no sé el canal cómo lo considerará. Por otra parte, también es verdad que me resulta algo cansador la extensión de ese día. Habrá que pensarlo para el año que viene, tanto el canal como yo mismo, de un lado y de otro. Pero en síntesis, estoy felicísimo con el programa. Cuando algo te representa, cuando algo sale bien, muy bien, no hay nada más que hablar. Eso es lo que yo quería hacer con el programa. Podría tener algún ajuste, pero yo sé que es un buen programa. Te podría decir un muy buen programa. Y estoy feliz con eso, estoy muy de buenas con eso. No porque sea un éxito. Y también la televisión, Víctor Hugo, los reunió en una pantalla junto con el querido Diego Armando Maradona para Telesur de Venezuela. Sí, fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Diego es una persona muy querida por mí, pero muy querida, y le debo los mejores momentos de inspiración en mi vida de relator, y esas dos convivencias, tanto la de Brasil como la de Rusia, fueron etapas que marcaron mi vida a fuego en una apreciación de los valores de Diego que no puede cambiar con nada ya. Lo quiero mucho a Diego, ha sido formidable estar con él y valoraré como un regalo de la vida esas dos etapas, esas dos convivencias de más de un mes que tuvimos en Río de Janeiro y en Moscú. Martín, tu último mensaje para Víctor Hugo. Bueno, hablando del Diego un poco, me acordaba cuando en alguna entrevista, Víctor Hugo, dijiste que Maradona nunca tocó una nota de más, haciendo un paralelismo con un artista musical, si se quiere, en cada una de sus jugadas, como que nunca hizo una de más. Y esa admiración, esa relación, ese vínculo que hay con Diego de tantos años y que tanto tenemos identificado, que se plasmó perfectamente en las emisiones de Zurda, y que tanto nos alegraba las noches también. Nada, después de eso agradecerte profundamente. No sé si los nervios se notaron, si el sonido estuvo bien, ahí Esteban podrás confirmarlo, pero agradecerte profundamente. Ojalá que algún día te podamos ver en persona, y bueno, un abrazo enorme, muy grande. Será un gusto verlo, muchachos, darle la mano, un abrazo cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Para ustedes y para la audiencia un saludo muy cordial y siempre a la orden. Un gran abrazo. Gracias, Víctor Hugo, seguramente. Y le vamos a llevar una camiseta al querido Villadal, Mina y Campana.